Hola hermanos, vamos a ver hoy la acentuación del latín, pero como el latín eclesiástico no sé si se rigen las mismas reglas que el latín clásico. Vamos a ver primero un truco que yo uso y después ya para los casos en que el truco no funciona, pues vamos a ver esto de la acentuación del latín clásico, a ver si por ahí también nos puede dar una pista. Entonces, primero vamos a ver cómo yo hago, por ejemplo, supongamos una palabra que yo no conozco, por ejemplo, reyere, y yo no sé si es reyere o reyere. Entonces yo lo que hago es buscar la palabra en libros católicos que tengan la acentuación. ¿Y cuáles son esos normalmente? Pues los breviarios, los libros de otros oficios, los libros de Gregoriano, los quiriales, graduales, etcétera, y también los misales. Yo empiezo por buscar en breviarios antiguos y entonces pongo, en vez de breviario, pongo breviarium en latín y pongo la palabra. Entonces pongo, por ejemplo, reyere y luego pongo breviarium en latín, breviarium, y le damos a buscar y a ver qué nos ha salido. Aquí empiezan a salir los breviarios ya, el breviario gótico, que me parece que es el mozárabe, no estoy muy segura. Y vamos a ver aquí si aparece la palabra. Aquí aparece, ya sin necesidad de abrir el libro, pues aparece aquí, vemos reyere. Entonces, pero vamos a mirarlo en varios por si acaso sea algún error de Google o un error tipográfico también, que los había en libros antiguos. Vamos a ver en el breviario de la iglesia Vichensis. También aparece reyere con el acento en la E. En el Cartujo, en el diario Cartujo, también aparece reyere aquí. Pues ese es un método. Si no cuento con el breviario, pues ponemos misale. En vez de breviario, misale. Con dos S, ¿eh? Y entonces, vamos a ver. El misale ambrosianum. Aquí nos aparece sin acento. Pero aquí en el misale romanum ya nos aparece con acento. Rey. Entonces vemos que va a ser con ese acento en la E. Si no funciona con ninguno de estos, no aparece, pues entonces ya lo que suelo hacer es poner primero con el acento reyere y ver si así lo busca en algún libro antiguo con el acento. Pero hay que tener cuidado porque a veces Google interpreta una manchita como un acento y nos podemos equivocar. Esto ya es un método más arriesgado, suponiendo que reyere tiene el acento en la E. Y lo buscamos y aparece. Entonces en este caso sí tendríamos que ir ya directamente al libro para verlo. Aquí vemos que si no es un, le podemos dar a la lupa, vemos que no es una mancha, sino es un acento. Y entonces pues a veces poniendo el acento se encuentra más fácilmente un libro que tenga la palabra, pero a veces no funciona. Hay palabras que no aparecen en los breviarios o en los misales, lo cual es extraño, pero porque tienen muchas palabras esos libros, pero a veces hay palabras que no. Entonces vamos a ver el vídeo de la acentuación clásica, que a veces a lo mejor pues nos puede ayudar, y vamos a ver un poquito. Recuerden que la pronunciación de la acentuación clásica pues es distinta de la eclesiástica. Muy buenos días. Ahora que ya sabéis cómo pronunciar el latín, en esta clase aprenderéis las reglas de la acentuación latina. Primero de todo, debéis saber que las vocales del latín tenían cantidad vocálica. Esto quiere decir que el latín distinguía entre vocales largas y breves, dependiendo del tiempo que se tardaba en pronunciarlas.
Conocer la cantidad de las vocales es fundamental para poder acentuar palabras en latín. Esto puede sorprendernos porque nuestra lengua no utiliza esta distinción en la cantidad. Sin embargo, disponemos del acento para diferenciar palabras. Por ejemplo, decimos yo fabrico y él fabricó, que se distinguen solo con el cambio de posición del acento. Para indicar la cantidad de una vocal se utilizan dos signos diacríticos, el macrón y el breve. El macrón es una raya que sobre una vocal indica que su cantidad es larga, y el breve es como una U pequeñita que sobre una vocal indica que su cantidad es breve. Como el castellano no tiene largas y breves, no se suele realizar la distinción en la pronunciación entre largas y breves. Veamos algunos ejemplos de estos signos. Abacus tiene todas sus vocales breves. Amores tiene breve la primera y largas las otras dos. Caesar tiene una larga y una vocal breve. Ae, au y o. Recuerden que aquí se pronunciaría César, no Caesar, que es la pronunciación clásica. Seguimos. Teniendo en cuenta la información que os he dado, pasemos ahora a las reglas de acentuación para que siempre podáis acentuar las palabras correctamente. Las reglas son dos. Primera regla: todas las palabras latinas son llanas. Segunda regla: si la penúltima sílaba es breve, la palabra es esdrújula. Evidentemente, para que una palabra sea esdrújula, tiene que tener al menos 3 sílabas. En resumen, solo tenéis que mirar si la penúltima sílaba es larga o breve. Por ello a veces se habla de la ley de la penúltima. Ejemplos: decimos amatus porque la penúltima, la A, es larga. Decimos scientia porque la penúltima. Aquí recuerden, no se pronuncia ciencia como dice, sino ciencia. Ciencia. Seguimos. La I es breve. Decimos amoenus porque la penúltima, oe, es un diptongo que cuenta como larga. Y decimos medicus porque la penúltima, la I, es breve. No obstante, hay dos excepciones a estas reglas. La primera de ellas es que hay algunas falsas agudas, es decir, palabras que en origen eran llanas, pero que perdieron su última sílaba por razones fonéticas. Por ello, ahora son agudas. En este grupo de palabras tenemos palabras formadas con el sufijo para demostrativos que, palabras con el sufijo para interrogaciones ne, y los imperativos de los verbos compuestos dico y duco. Aquí lo mismo, recuerden, sería instinche, audisne y aduche o adiche. Que ello en el latín clásico la C suena fuerte como K. También se incluyen antiguos nominativos de la tercera declinación enatis e itis. Todas estas palabras que se pronuncian stinke, audisne, adduce, addic, arpinatis, samnitis, al perder su última sílaba mantuvieron la posición del acento y pasaron a pronunciarse stink, audin, adduc, addic, arpinas, samnis. Yo aquí en esto no estoy tan segura, pues no sé si adduc. Pero también el que yo he visto es que el que tiene una H. No sé por si se pronunciará. En los acentos en la última no los he visto yo mucho. Sí sé que hay palabras, por ejemplo, pues, que tiene como el acento en la última. Hay algunas que sí cumplen con esta regla. Además, resulta que cuando la preposición cum se posponía a un relativo, el acento caía sobre el cum, es decir, quocum, quibuscum. Por otro lado, las enclíticas que, ne, we, obligaban a que el acento recayera en la penúltima sílaba sin importar si estará larga o breve. Por ejemplo, populusque, armaque, materque. Recuerden que el que al final de la palabra suele significar y. Por ejemplo, corrigatque y extienda. Pero en algunas palabras el que forma parte de ellas y por tanto siguen la regla de la penúltima. Estas palabras aparecen tal cual en el diccionario. Algunos ejemplos serían itaque, denique y undique. Y ahora me diréis, oye Sam, todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo yo saber la cantidad de la dichosa penúltima? Pues resulta que tenemos dos reglas, la de las dos consonantes
y la de vocal ante vocal. Una vocal seguida de dos consonantes es larga, como en hostes, curro, mito y summus. Además, también cuentan para ello las consonantes dobles X y Z, como en saxum y gatsa. Hay una excepción, los grupos muta cum líquida. En estos casos son posibles las dos interpretaciones, aunque no se suele contar como doble consonante. Por otro lado, cuando hay dos vocales juntas que no hacen diptongo, la primera se abrevia. Por ejemplo, studio, accipiunt, Accipiunt. prudentia. Prudencia. Para el resto de vocales tendréis que recurrir a un diccionario, excepto para los diptongos, que son largos por naturaleza. Pues hasta aquí la clase. Espero que os haya gustado y no olvidéis comentarme cualquier duda. Bueno, lo del diccionario también no aparece en todas las formas y a veces una palabra en infinitivo tiene el acento en un sitio y luego declinada o conjugado tiene otro, entonces pues lo del diccionario pues no es tan fácil. Entonces yo pues primero busco como he hecho antes, a ver si la encuentro y si no pues ya miro con estas reglas a ver cuál podría ser y entonces le pongo el acento ahí donde podría ser y vuelvo a buscar a ver si en algún sitio la encuentro con ese acento. Y algunas, por ejemplo, la palabra cordintime, que no sé si es cordintime o cordintime, pues no la encontré y me quedo con la duda. A ver si alguien tiene alguna idea más o encontrar un diccionario donde pues tengamos todos los acentos del latín eclesiástico, pues lo van dejando en comentarios y así pues entre todos nos ayudamos. Pues esto es todo, que Dios los bendiga, la Virgen los tenga bajo su manto.